Yo de verdad debo decirle que mi esposa me ha regañado mucho, me han comentado mucho que dicen, es que parece que preparas las prédicas, o parece que es directo, ¿no? De repente hasta te me quedas viendo y parece que me lo estás diciendo a mí, ¿no? Y no, no es así, realmente no es así. Les explicaba yo una vez que el pecado en sí, pues es una línea por la que ha caminado todo el género humano. Entonces también fíjate, es algo que ha servido para los grandes shows mediáticos, ¿sí? Porque si yo fuera a pararme frente a una iglesia de 100 personas y yo dijera, aquí hay alguien, el Espíritu me dice, aquí hay alguien que tiene un problema de alcoholismo. Es lógico que va a haber un problema así, ¿no? En una iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces cuando yo hablo de una situación, no es que realmente te la esté tirando a ti, sino porque es la línea de pecado en la que todos hemos caminado, denunciamos el pecado. Y yo en oración le decía al Señor, Señor, es que, ¿qué tal si sí estoy mal, no? ¿Qué tal si sí estoy haciendo las cosas mal? Y como les decía el domingo, ha habido prédicas en las que digo, esto no sé, me lo acaban de decir, ¿no? O lo acabo de ver. Van a decir que es, diles porque ellos son mis hijos y mis hijas, yo los amo y quiero que vean, ¿sí? Me tocó una vez, fíjense, una joven nos visitaba de pronto, de cuando en cuando, y esta joven había hecho una promesa a Dios, y el día que yo di la prédica hablamos de los juramentos, y tocó hablar de eso, ¿no? No tengo la culpa, ¿no? Pero ahorita van a ver ustedes, jóvenes, ¿por qué les estoy comentando esto? Vamos a Mateo, vamos a entrar a nuestro estudio. Me siento raro aquí, como encajonado. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bien, vimos todo, ¿no? Hasta el 15. Y ahora vamos a pasar a el ayuno. Son 3 versículos, así que nos vamos a ir rápido. Dios mediante. Bien, dice la palabra de Dios. Hoy nos toca hablar de el ayuno. Cuando en Mateo 6:16, todos están ahí. Cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Bien, el ayuno, habla del ayuno que significa abstenerse de los alimentos que diario comemos, ¿sí? ¿Para qué es el ayuno? Hay un pasaje en la Escritura donde un hombre llamado el rey David, ¿sí? Tu tocayo, que ahora también ya, pues, ya eres un príncipe también del pueblo de Dios. Y bueno, ya te vamos a enseñar cómo ser príncipe aquí. Este príncipe se había metido en problemas por morboso, por andar de ojo alegre. Dice que ya había llegado el tiempo en el que este rey salió a la terraza de su palacio, de su lugar donde él estaba. Y luego nos ocuparemos de Betsabé, y no va a ser ese el tema, ¿no? Y dice que vio a lo lejos a una mujer que se bañaba. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo que la vio, no? O sea, ¿quién se sale a bañar para que lo vean? Y se enamoró de una mujer llamada Betsabé. Y resulta que ahí se mete con ella, que se mete con una mujer casada, es decir. Y entonces este rey se hace loco. Para esto él, como es el rey,
hace uso de su poder y manda a matar al esposo de esta mujer que se llamaba, alguien que no sea Mario, sí se llamaba porque ya no se llama. A ver, de los jóvenes, ¿quién? ¿No? A ver, hermana Paul. ¿Cómo? Urías Eteo. Betsabé era esposa de Urías Eteo. Bueno, entonces este rey salía y dice que la veía bañarse y volvía después al tiempo y la volvía y estaba así de, no, qué bonita, ¿no? Era Betsabé era esposa de Urías Eteo. Bueno, resulta que este rey la manda a llamar, oye, ven, y que se acuesta con ella. Ahí es Esmeralda, es tu momento. Oh, por Dios. El rey David, igual que el que tienes allá al lado. Nada más que aquí es nuestro Davidcín, ¿verdad? Nuestro niño David. Te queremos, David. Y bueno, que se mete con ella. ¿Saben ustedes que eso es malo, verdad? ¿Sí o no? Bueno, y resulta que de repente llega Betsabé y le dice, oh, David, ¿qué crees? No me ha bajado. Y entonces dice, oh, ¿qué haré? Y entonces el rey se pone a hacer un plan maligno. Bueno, resulta que ya, para no hacerla tan larga, manda a llamar, había guerra, manda a llamar a uno de sus generales y dice, oye, tráeme a Urías. Dice, quiero que pongas a Urías Eteo al frente de la batalla, en lo más cruel, cuando la batalla esté en lo más encarnecido, llevas a Urías Eteo, lo pones ahí y me avisas qué pasa. Y luego dice, y cuando lo dejes ahí, lo dejas desprotegido un poco. Y bueno, ¿qué crees que pasó? Murió Urías Eteo. Y ya. Y entonces ya el rey siguió así como uno, ¿no? Cuando peca y y ya dices, bueno, no pasó nada, aquí no ha pasado nada, y a lo que sigue, ¿no? Vámonos a la iglesia a adorar, vámonos a la iglesia a aplaudir. Y entonces, ya se le había olvidado, el rey ahí seguía con su vida, comiendo uvas, vino, disfrutando de todas las cosas. Y de repente llega un profeta llamado Natán y le dice, hola rey David, ¿cómo estás? No, yo bien aquí. ¿Cómo te has portado? No, bien, todo bien. Ya ves como cuando le dices a un cristiano, ¿cómo estás? ¿Cómo te has portado? Bien, no sé. Practicando todo lo que oigo en las prédicas. Bueno, y le dice, ¿qué crees? Te voy a contar una historia. El profeta se llamaba Natán, para los que están anotando. Y le dice, ¿qué crees, reycito David? Te voy a contar una historia. Llegó una visita con una persona que tenía pues muchos animalitos para comer, ¿no? Así como, bueno, vamos a decir que eran conejos, ¿no? Pero no eran conejos, ¿eh? Ahora que está ahorita, es que ayer mataron un conejo ahí en la casa. Bueno, ¿qué crees? Que llegó alguien a visitar a una persona. Te lo voy a poner así como en una época actual, ¿no? Para que tú lo entiendas. ¿Qué crees? Que llegó alguien a visitar a Panchito. Y Panchito tenía hartos conejos, ¿no? Tenía lleno de conejos. Pero Panchito no quiso matar a un conejo para darle de comer a su invitado, sino que fue con el vecino y le quitó su gallinita, la única gallinita que tenía, para darle de comer al que visitaba a Panchito. Y entonces dice que el rey agarró y dijo, no, ¿cómo es posible? Y que se rasgó las vestiduras y que se enojó y se puso rojo de coraje y dejó de comer las uvas que estaba comiendo. Y entonces dijo, no, esto no está bien. El tal debe restituir el agravio. Y ya empieza a decir una serie de cosas, ¿no? A hacerse el indignado. Y le dice, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Tú eres el que tomaste
porque debes de saber que el rey tenía varias doncellas a su servicio, tenía esposas, y entonces había tomado de más, igual que el Panchito que tenía sus conejos. Pues así este rey David tenía muchas chicas que le servían, si eran doncellas o eran las concubinas, ¿sí? Acuérdate que vas a encontrar en la Biblia esposas y concubinas. Y entonces ya empieza a caer le cae una maldición y le dice el profeta, ¿sabes qué? No, el hijo que viene no va a nacer. Entonces dice la palabra que el rey David se puso en ayuno y que se vistió de cilicio. El cilicio, alguien de los aquí más estudiosos de la palabra, ¿sabe qué es? Corre tiempo. ¿Qué es el cilicio? Es ropa cubierta de ceniza. Ah, tú no. No, pero Tomás no lo dijo bien. ¿Qué es el...? Dicen cuando que se ponían tela de silicio. ¿Qué es tela de silicio? Tela negra. ¿Mandé? ¿Se usaba para el luto? Sí, pero ¿qué era esta tela? No, no, no. El silicio no significa tela negra. No, no, no. A ver, esos hijos de pastores, saquen el pecho. No, ya, apunten. El silicio era una tela, o no una tela, era una piel de cabra. Entonces el traerla, el pelaje, era muy molesto de estarlo trayendo, ¿sí? Eso era el silicio. Era una piel de cabra, pero sin tratar. Así era directa la tela, con los pelitos. Sí, haz de cuenta como cuando sales de la peluquería, pero multiplicado, ahora como dicen la chaviza, por 2 o por 10. ¿Sí? Bien, eso era. Bueno, ya, el chiste es que este rey ayunó para conseguir el favor de Dios. ¿Sí? El ayuno puede ser para eso, para tocar el corazón de Dios en una situación. El ayuno puede ser también para ayudarte a sujetar tu carne, ¿sí? Porque azotas a tu carne, eso es como literal decirlo, que azotas a tu carne en servidumbre, o la privas, y entonces viene a veces respuesta sobre el ayuno. También el ayuno es para pedir una respuesta sobre un asunto importante, ¿sí? Y bueno, es que ahora que estaban los chicos, no estaba esto dentro de lo que yo quería darles, pero ahora que están los chicos quiero hacérselos así, un poco entretenido y que se vayan instruyendo. Bien, ahora, esto del ayuno, también tenían que hacer estos, por eso vamos a leer aquí, Mateo 6:16. Cuando ayunes, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino que a tu Padre que está en secreto. ¿Qué significaba esto de lávate la cara y levanta el rostro? Es que cuando la gente ayunaba, tenía que andar así. Dice que bajaba su cabeza como un junco así. Y entonces andaba así, ay, y demudaba su rostro, ¿no? Así, ay. Y tú lo ves, ay, ¿qué tienes? Es que estoy ayunando, ¿no? O sea, por eso dice aquí, ahora ya el ayuno que sea, usted báñese y usted arréglese y quítese el vestido de silicio, porque también echaban cenizas sobre sus cabezas, ¿no? Era parte como de los requisitos, la forma en la que lo hacían. Pero mira, bueno, ya para acabar, porque son 3 versículos e irnos rápido. Es lo mismo que hemos estado viendo, ¿sí? No hipocresía, no ser visto por los hombres, y acuérdate que esto es parte de los 3 ¿qué? Hermanos, el ayuno es parte de los 3 ¿qué? No estamos en doble A. Tercer paso. 3 principios espirituales para la vida del cristiano, que es el a qué, dar, la oración y el ayuno, ¿sí? Acuérdense.
y que todo esto a Dios le agradaba, que fuera una manera auténtica, que no nos exhibiéramos. Ya tuvimos ese estudio de todo esto. Y aquí es lo mismo, el ayuno es sin que nadie lo sepa, ¿sí? O sea, cuando ayunes no estés así como que, ay, ¿qué tienes? Y tú, ay, es que no te puedo decir, pero me siento débil. ¿Te traigo una coquita? No, es que no puedo tomar coca, como hoy en la mañana, pero ya me habían servido el vaso de coca. Me lo tuve que tomar, lo estaba bien fría, con hielos. Pero vamos a la palabra. ¿Sabes dónde habla más del ayuno? Díganme en qué parte habla más acerca del ayuno. Porque aquí ya nada más se ocupó Mateo 3 versículos, ya, como diciendo es lo mismo. No, a ver esos estudiosos. A ver, hermana. En Daniel habla del ayuno. ¿Pero dónde hablas? Isaías. Vamos a Isaías, ¿qué? 58. Ya ese hermano, ¿cuándo le van a dar competencia a ese hermano? Ya, hermano, deja de estarte exhibiendo, La prédica es que no presumiréis, dice el hermano David. Bueno, aquí vamos a ver el verdadero ayuno. Isaías 58, el verdadero ayuno. Y vamos a empezar por algo ahí fuerte. Aquí entra donde ahorita lo que les decía hace rato. Jóvenes, yo los invito a que no les crean a las redes sociales eso de que son generación de cristal. No es cierto. Hoy el Señor, quiero decirles algo, el Señor, ¿sabes qué les gusta? Hombres valientes, que se paren firmes, mujeres valientes, que se paren firmes y que, ¿sabes? El motivo de lo que hoy te quiero decir, quiero aprovechar esto, me voy a salir un poco de lo que es el estudio del ayuno y todo eso. ¿Sabes por qué? Porque mira, el día de ayer estuve hablando con un joven que está sirviendo a Cristo, y hace como 15 días me habló otra chica que también está sirviendo a Cristo. ¿Sabes qué me dijeron los dos? Que están desanimados, porque dentro de la iglesia hay un adormecimiento. La iglesia se está quedando dormida. Hay una parte en la escritura, los que son estudiosos en la palabra van a entender. Dice la palabra de Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad, que es todo el pecado y muchas cosas, ya está trabajando muy fuerte, mientras la iglesia se encuentra dormida, mientras la iglesia se encuentra estancada. No quieren salir por las almas, los servicios los hacen a medias, no se quieren comprometer con el servicio. Y me decía esta chica, es que ¿sabes qué, hermano? Yo estoy en los panderos, estoy ministrando a las niñas, y entonces yo empecé con todo, ¿no? Y ya habíamos sacado una ¿cómo se dice? Una alabanza con los pasos, ya habíamos armado todo. Y entonces se llegó el momento de pedir ya los vestidos, ¿no? Y me dice el líder, uno de los líderes ahí, no, hermana, no pida los vestidos, porque mira, estos niños ni se van a comprometer. Estos niños nada más de emoción, pero luego a rato ya no. Y no sabemos si sus papás tengan dinero. ¿Y te imaginas lo que es que estás motivado, estás pidiendo y que te pongan ese freno? O sea, yo sí la entendí. Y dije, ay, hermana. Pero algo me ha enseñado la palabra de Dios, que Dios no es un Dios que se conmisere, no es un Dios que conmisere a sus hijas o a sus hijos, sino que dice, levántate. ¿Qué haces ahí? Y el joven igual, me decía, es que convoco y yo los animo, y digo, sí, hermano, pero así es esto. Los ministerios a veces también así son. Pero oye, a lo que quiero llegar es que ustedes, jóvenes, yo les voy a pedir algo. Aquí en esta iglesia, cuando hablemos acerca de la escritura y del pecado, es frontal, ¿sí? Y va a ser sin compasión, porque así dice la escritura, que la palabra de Dios es que penetra hasta partir los huesos y la coyuntura, y que discierne los pensamientos y lo oculto del corazón. Y si la palabra está para eso, es para que tú cambies tu vida.
Así que yo te invito, joven, a que tú te acostumbres. Ahorita los estaba oyendo decir que cómo se imaginaban la voz de Dios. Sí, la verdad es que Dios a veces te consuela y te ama, pero también a veces Dios te habla duro. Y yo quiero invitar a los jóvenes a que hoy entiendan que se viene un tiempo difícil, ¿sí? Que se tienen que preparar como grandes hombres y mujeres de Dios, porque se vienen tiempos, estamos viviendo una generación. Conforme ustedes caminen con nosotros en las prédicas van a entender por qué les digo. Pero yo los invito y los estoy preparando para que sean valientes, ¿sí? Sean esforzados y valientes. Y también a los demás. Porque se vienen tiempos duros, ¿sí? Y ahora hoy toca oír la voz de Dios, como decía el hermano David. ¿Cómo decías? Gruesa, así, y con voz de mando, ¿no? Porque así es Él. Entonces, fíjate aquí lo que dice la Escritura. Y ustedes, hermanos, ¿cómo empieza? Dice, el verdadero ayuno. Vamos a leer en voz alta el primer versículo. ¿Cómo dice la Escritura? La palabra de Dios dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La casa de Jacob, ¿quién es la casa de Jacob, Itzel? ¿Quién es la casa de Jacob, Abril? Bueno, a ver si dijeran, ¿quién es la casa de Julio? No se refiere a la casa física. Bueno, ¿quiénes son los descendientes de Julio? Del hermano Julio. ¿No saben lo que es la palabra descendientes? ¿Quiénes son los hijos del hermano Julio? ¿Quiénes son todos los que viven en la casa del hermano Julio? ¿Quiénes son los descendientes de Jacob? Jacob le cambió el nombre a un ángel y le puso Israel. Abril ha dicho, bueno, 12 hijos tuvo. Dime 2. Dime otros 2. Dime 1 de los hijos de Israel. Tú dime 2, Esme. Ya lo dijeron. Dime los consentidos del bien. Dime los consentidos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Levit no es de Raquel. Levi no es de Raquel. No. Los hijos de Raquel son 2, pero no es Levi, ¿eh? Pues es lo que estoy diciendo. Bueno, ya. Está bien. No, ¿cómo que Levi y Raquel? Todos nos vamos a regresar a la escuelita bíblica. Bien, bueno, fíjate, dice, a la casa de Jacob. Aquí ya había pasado tiempo de que las tribus habían sido sacadas de Egipto, les habían dado las ordenanzas de la ley, las tablas de la ley, los pactos. Ya había pasado todo eso, se refiere a la casa, inclusive ya empezaba a ejercerse o ya estaba en acción la palabra que se le había dado al padre de la fe, que era que de su linaje saldrían reyes. Bueno, ya era un pueblo que estaba ya siendo bendecido, ya se le había dado la tierra, pero estaban haciendo lo malo. Y te dije que me iba a salir un poco del contexto de lo del ayuno, para que tú y yo entendamos que en realidad la palabra es frontal ante el pecado. Yo quiero que tú, amado joven, entiendas que cuando entraste a este lugar y junto con los demás hermanos, cuando entramos a este lugar es para ser cambiados. Es porque lo que tú piensas, lo que tú practicas, lo que tú eres delante de Dios está todo mal
Y entonces tienes que acostumbrarte a la exhortación que Dios a veces da. ¿Sí? Y fíjate lo que dice aquí. ¿Qué entiendes por clama a voz en cuello? Isaías 58, clama a voz en cuello. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes, hermana? Clama a voz en cuello. Que grites. ¿Y qué le está diciendo? Grítale al pueblo y no qué. No te detengas. ¿Qué dice? Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y el cristiano no le gusta que le hablen duro. Al cristiano le gusta que le hablen con pincitas. Cambia, chiquito. ¿No ves que te vas a condenar, bebé? Fíjate lo que está diciendo aquí, ¿eh? Clama a voz en cuello, grítales y que tu voz se oiga como trompeta. Yo aquí a veces sutilmente toco las cosas, ay, miren esto, y se enojan. Ahora te imaginas si me dijera el Señor, grítales y clama en voz alta y en vacía viva voz. Vamos al capítulo 1 de este libro. Capítulo 1, imagínate, ya vimos cómo le dice a Isaías que hable, ¿sí? Y fíjate ahora, aquí viene lo que yo te estoy diciendo, lo que te acabo de explicar en el capítulo 1. Fíjate lo que dice la palabra, empieza a decir, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de ¿quién? ¿De la tribu de qué? De Judá, eran reyes, ya tenían las promesas, ya tenían todas las ordenanzas, es lo que te había dicho, ya disfrutaban de la bendición de Dios, del regalo de Dios, el pacto ya lo tenían, estaban disfrutando de la tierra prometida, una tierra amplia, buena, que fluye leche y miel, ¿sí? Bien. Y fíjate lo que dice en el 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Están podridos, es a lo que se refiere. Sino herida, hinchados y fíjate aquí y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como al asolamiento de extraños. Y si pudiera hablarse esta palabra, el día de hoy sería: los perros conocen a su dueño, ¿sí? Y le hacen así y obedecen. Pero ustedes no. Mi pueblo, por el cual di mi sangre, no tiene conocimiento y me han provocado. Ustedes están haciendo lo malo, tienen corazones altivos, son mentirosos, son desobedientes a los padres. No tienen amor por la obra y los extranjeros vienen con sus modas y están imponiendo sobre nuestros hijos, los músicos de República Dominicana, sobre nuestros hijos imponen reggaetón y tu pueblo cargado, maligno, no estás haciendo nada. ¿Te imaginas? O sea, porque dice clama a voz en cuello.
Los hijos por los cuales di mi sangre y di a mi hijo están estancados en la iglesia, están dormidos. No quieren trabajar y están dejando, cuando se refiere aquí a los extranjeros, que las cosas del mundo contaminen y no quieren ir a anunciar. Dice, vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades. Nuestra comunidad está destruida por el pecado y no queremos ir a trabajar en la grey de Dios. Así que hoy, amados jóvenes, yo quiero que ustedes se lleven esto en sus corazones. El Señor nos manda a ser valientes. Hoy vamos a pedir. Búscame el versículo donde habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía en el libro de Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Uno 7. Yo ya ni lo encuentro. Quiero decirles que Timoteo, de hecho ustedes jóvenes, yo les recomiendo que se lean la primera carta de Timoteo y la segunda. Ahí habla hermoso para los jóvenes. Y bien, joven, yo sé que tú vienes lastimado por el pecado, yo sé que tú de pronto también vienes cargado con algunos pecados heredados de los padres, pero ciertamente el Señor lo que quiere hoy decirnos es que Él va a poner un espíritu firme dentro de ustedes, para que ustedes puedan salir adelante de lo que están mal y de lo que estamos mal también nosotros los adultos, los hermanos más grandes. Pero fíjense lo que dice la Biblia, ¿ya lo tienen? 2 Timoteo 1:7. Ya, David, aplícate. Sí, lee, hijo, vamos a leer, hijo. 1 Timoteo 1:7, ¿ya lo tienes? 2 Timoteo 1:7. Bien, la palabra de Dios dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bien, en estos tiempos ustedes lo que van a necesitar es un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio. El Señor, como ya les he dicho, no se conmisera de sus hijos. El Señor les da herramientas, les da armas, los escoge, los unge y los levanta y les da un espíritu valiente. Así que yo los invito, jóvenes, a que vengan y siempre que vengan digan: yo voy a oír la voz de Dios y necesito cambiar, porque necesito ser valiente, necesito arrebatar el reino de los cielos, que el reino de los cielos se establezca en mi corazón, y para eso necesito ser valiente, porque los chillones no heredarán el reino de los cielos. Bueno, dice ahí que que el reino de los cielos sufre fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Ser cristiano es de valientes, y también tienen que aprender a recibir la exhortación, ¿sí? Bien. Esto es vamos a Isaías 58.
Porque cuando estén en los ministerios, hermano, yo sé que de aquí el Señor va a escoger a muchos de ustedes para servirle. Y quiero que cuando usted esté en el ministerio no olvide esto, no se desanime y diga, ¿qué pasó? Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Y cuando le digan su pecado, cuando vea usted, hermano, diga, sí, voy a cambiar. Bien, vamos a entrar al estudio. Vamos a seguir. Dice la palabra, entonces clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Vamos a leer hasta el 3. Porque dicen, ayunamos, no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Bien, y aquí ya vimos, ¿no? Clama a voz en cuello, no te detengas, dile a mi pueblo la transgresión, le dice Dios. Entonces Dios está hablando en voz alta, directamente, así que es derecha la flecha, sin aspavientos, sin caricias, sin nada. El pueblo necesita escuchar que está en transgresión, pero ahora este pueblo lo escuchará o no. Y ese es el problema a veces, que el pueblo no escucha, no quiere escuchar, a veces quiere seguirse justificando. Y bien, y dice la palabra, fíjate, dice ahí, me buscan cada día y se deleitan en conocer mis caminos. Está hablando de que estos hombres tienen una apariencia espiritual, a primera vista parece que son piadosos, ¿sí? Que el pueblo lo ama las cosas de Dios, que es devoto a él, y bueno, esta nación pues obviamente tenía esa reputación de ser un pueblo devoto, escogido, y que había dado gran victoria, como vimos el domingo, ¿no? Que decía la mujer, no, es que el pueblo ha desfallecido, creo que no lo leímos, pero cuando los espías entran a Jericó, dice la mujer, el pueblo ha desfallecido debido a las proezas que ha hecho su Dios con ustedes, ¿no? Entonces, esta nación era ya conocida, como te había explicado, ya estaban establecidos como una nación, como un reino, ¿sí? Y tenían esta apariencia de piedad, pero fíjate lo que dice cuando hablan, porque hemos ayunado y no nos has visto. Ellos creían que el hecho de ayunar era como torcerle el brazo a Dios. O como, ¿sabes cómo lo veo? Como el maquillaje de la mujer. Como que presentaban este ayuno como un barniz, como un maquillaje. Porque, por ejemplo, ¿para qué se maquillan las mujeres? ¿Mandé? Para verse bonitas. Sus defectos. Bueno, pero más bien dejémoslo en que se ven bonitas, para verse bonitas. No, ¿para qué se maquillan? Para agradar a su pareja, ¿no? Para verse más bonitas para su pareja, ¿no? Entonces, este ayuno era como este maquillaje, ¿no? Era como el cumplir con un ritual, con una simple ordenanza, no lo veían como lo que era, ¿no? Y entonces por eso dicen, hemos ayunado, pero no respondes a nuestra oración. O sea, estoy aquí, es como, vuelvo al mismo ejemplo del maquillaje, ¿no? Es como, oye, me arreglé para ti, ¿no? Y no me has dicho que me veo bonita. O sea, no me haces caso. Y así eran ellos, ¿no? Como que ayunaban y demudaban su rostro, y agachaban su cabeza, y estaban en ayuno, pero decían, bueno, yo ya ayuné, ¿no? Pero tú no me has respondido. No me has dado la victoria sobre mis enemigos, no me has ayudado a ganar una discusión, porque es lo que dice, ahorita lo vamos a leer a continuación. Entonces, este pueblo que tenía una reputación de ser justo y piadoso, en este sentido estaban fallando, porque dice, hemos ayunado, no nos has visto, y no respondes a nuestra oración. ¿No sabes que te buscamos diariamente, Señor, con nuestro ayuno?
que nos deleitamos en conocer tus caminos. Somos justos, practicamos la justicia y queremos acercarnos a ti. O sea, una apariencia de piedad. Sin embargo, no respondes a nuestras oraciones. Esto lo hacían para conseguir un bien. Y ahora dice, vamos a seguir leyendo del 4. ¿Para qué oraban? ¿Para qué ayunaban? Perdón. Dice, en el día, hasta él, he aquí, para contiendas y debates ayunas, para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y aquí es lo que yo te decía al principio, ¿no? La cama, ahora ya vas a entender, ¿qué es la cama de silicio? ¿Qué es la cama de silicio? Sí, y también ahí se acostaban, y ahí estaba la piel de cabra mortificándolos, ¿no? Picándoles las costillas. Entonces, fíjate, es lo que yo te decía, y dice que también ceniza, ¿no? Esas eran como el rito, por así decirlo, o la forma en la que se tenía que hacer el ayuno. Pero fíjate lo que yo te decía, he aquí para contiendas, en el 4, he aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Ahora, fíjate también aquí hay algo. Dice que buscaban el placer. De hecho, el día de vuestro ayuno buscas el placer y explotas a todos vuestros trabajadores. Aquí está. 3. Porque dicen, ayunamos, no hiciste caso, humillamos nuestras almas, no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas tu propio gusto y oprimes a tus trabajadores. Te estaba hablando que, ¿de qué trabajadores habla? Por eso te hablé de que era una nación ya establecida, un reino ya establecido que tenía, ¿qué? Esclavos, que tenía gente que habían comprado y los oprimían. Entonces, para que me vayas entendiendo cómo va la cosa, era un pueblo que, como te decía, era conocido por ser piadoso y por tener una relación con Dios, pero este pueblo que ya se había engrandecido tenía esclavos. Y un acto que tenía que ser de piedad, o un acto que tenía que servir, como te dije al principio de estas prédicas, que eran los 3 principios de los cristianos: dar, orar y ayunar, sin ser injusto y sin estar jactándose ni ser la figurita en escena cuando oras o cuando ayunas. Pero aquí estos hombres oraban según estaba, o sea, porque el ayuno era como para también estar en favor con Dios, en obediencia a Dios. Pero por acá en obediencia a Dios y por acá maltratando a la gente que tenían, a los esclavos que tenían. ¿De qué te habla eso? De una nación que no es piadosa. ¿De qué importa el ayuno? Es decir, ahora si lo llevamos a nuestra época, ¿de qué sirve que ayunemos si no vamos a evangelizar? ¿De qué sirve que ayunemos si yo veo mal a mi hermana Roxana? ¿De qué sirve que ayune si maltrato a mi hermana Fabiola? ¿De qué sirve que ayune si en la casa le grito a Ángel y a cada rato lo estoy molestando? Sí, porque él vive conmigo, ¿no? O sea, vivimos en la misma casa. ¿De qué sirve que ayune si soy grosero con Abril? ¿De qué sirve que ayune y soy grosero con Mario? ¿Sí me van entendiendo de qué va esto? O sea, así no sirve el ayuno. Dice, ese no es el ayuno que yo escogí para ti, dice. Ese no es el ayuno, dice, así no es. Aunque tú aparentemente lo estás siguiendo correctamente, con tu cama de silicio, te echas ceniza, pero a esto le llamas ayuno. ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable a Dios? ¿De qué sirve que ayunes si eres impío, si eres malo? Y para que tú me entiendas, voy a citar a un predicador,
a un ministro irlandés de la época de 1823, de nombre Adam Clarke. Este hombre denunció a sus hermanos, porque en 1823 todavía existía la esclavitud, ¿sí? Y también quiero aprovechar esto para decir lo mismo. Imagínate que estos hombres dijeran, es que el ministro Adam Clarke, ¿por qué hablas de nosotros? ¿Sí? O sea, ¿por qué te metes con nosotros? Él les tenía que denunciar su pecado de acuerdo a lo que estaba leyendo en Isaías él. Y les dijo esto a estos hombres que esclavizaban o sea, tenían esclavos, porque no sé si tú sabías que de allá viene también, cuando colonizaron en Estados Unidos, de allá viene también todo lo que es la Biblia y lo que aquí le llaman, por eso le llaman protestantes también a los cristianos, ¿sí? Porque viene desde aquellos días que se extendió de Inglaterra, Escocia, Irlanda hacia Estados Unidos, que colonizaron todo Norteamérica. Y entonces, ¿recuerdas? ¿Has visto películas de esclavos? Y no sé si has visto escenas donde leían la Biblia antes de comer y todo. Entonces lo que denuncia este ministro, y quiero citar, voy a citar lo que les dijo, hablando del ayuno y de ser injusto con sus esclavos, que en nuestro caso sería ayunar y ser injustos con nuestra sociedad, nuestros hermanos en la iglesia y todo. Cito las palabras, abro cita de Adam Clarke, un ministro irlandés. ¿Cómo puede una nación pretender ayunar o adorar a Dios o atreverse a profesar que cree en la existencia de tal ser mientras lleva a cabo el comercio de esclavos, el tráfico de almas, sangres y cuerpos de hombre? Oh ustedes, los más criminales, bribones y los peores hipócritas, quítense de una vez la máscara de su religión y no profundicen su perdición sin fin, profesando la fe de nuestro Señor Jesucristo mientras continúan en este tráfico. Cierro la cita de el ministro Adam Clarke. Entonces, fíjate de lo que está hablando Isaías y fíjate de lo que se habla en este ministro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los que tengamos trabajadores, ¿no? ¿De qué me serviría a mí ayunar? Ser piadoso y dejar trabajando en el taller a alguien el domingo, por ejemplo. Eso sería injusto, ¿sí? Porque también la palabra dice que el día que tú has dedicado a tu Dios, ni tu bestia, ni tu esclavo deben de trabajar, ¿sí? O sea, si ayuno, cumplo con Dios, pero que mis intereses no se pierdan, ¿no? Si ayuno, pero que no dejen de trabajar en mi taller mecánico, para que yo no pierda. Ese ayuno no sirve, ¿sí? Es un ejemplo porque no tengo trabajadores. Pero bueno, entonces, ahora entra lo que yo te decía, en los debates que ayunaban para contiendas y debates y para herir con el puño inicuamente, dice. O sea, ayunaban por necesidades egoístas, como, fíjate, ¿qué es un debate? O sea, ayunaban para ganar una discusión, ¿no? Como si yo ayunara, ay, ayúdame Señor, voy a ayunar para que la hermana Roxana me dé la razón, para que ella entre en razón, porque no entra en razón y yo tengo la razón, Señor. O sea, yo soy el que... Yo tengo muchos años estudiando tu palabra, ella es nueva, Señor, ella no sabe, yo sí tengo, o sea, ¿sí me entiendes? Ayunaban para eso, para ganar un debate, lo está diciendo ahí, es claro. Entonces perdía de vista el objetivo del ayuno, ¿no? Que era una relación con Dios. O ayúdame a derrotar a esta persona, por eso dice, y peleas con el puño inicuamente, ¿no? O sea, es como que me levantara yo y voy a orar para poderle pegar a mi vecino, que me cae bien gordo, ¿no? Aquel que me ofendió, el que les platiqué, ¿se acuerdan cuando llegué al taller? O sea, fíjense cómo está tremendo. Se ve simple la escritura, pero si lo piensas dices, oye, sí, ¿no? ¿Cómo ayunas para esas cosas, no? Y sin embargo ahí lo está
lo está recriminando Isaías. Esta es una oración entonces, este es un ayuno, perdón. ¿Cómo sería este ayuno? Bajo lo que te acabo de explicar. Es egoísta porque lo haces para ti, pero no lo haces para que Dios te edifique, para que Dios te muestre a ti. Por ejemplo, sería diferente que yo ayunara para que el Señor a mí me quitara, no sé, ya no ser tan bromista, por ejemplo, ¿no? Que yo dijera, Señor, ayúdame, voy a ayunar para que yo ya no les ponga apodos a las personas, ya no me burle de ellos. Eso sería, yo creo que un buen ayuno, ¿no? Para que mejore yo y mejore mi relación con Dios. Pero no orar para ganarle una discusión a la hermana Sara, a la hermana Scarlett. A mi hermana Scarlett, ¿no? Y hacerla entender, ay, es que yo tengo la razón y Señor, voy a orar para que tú le abras el entendimiento a ella. No, eso no sirve, ¿sí? El propósito de este ayuno ahora cuando dice, en el 4 seguimos, no ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Parece contradictorio, así bueno, pues en lo alto pues entendemos que en los cielos, ¿no? Es lo mismo que veíamos en Mateo, o sea, como tocar trompeta para que te vea la gente, ¿no? Porque lo único que querían era el reconocimiento, pero ahora buscaban este reconocimiento de lo alto, así, veme Señor, yo sí soy piadoso, ¿no? Como aquel hombre, vamos a Mateo 17, 21, o como más bien aquí como los fariseos. Cuando en el dice, este es el ayuno que tú llamas bueno, en el versículo 5 de Isaías 58, 5. Este no es el ayuno, este tipo de ayuno lo reprende aquí el Señor, porque es como un show, vacío, hueco, sin el verdadero, la verdadera sustancia espiritual, lo que debe de haber dentro del cristiano. Aunque tenían todos los utensilios ellos, ¿no? Como dice ahí en el 5, inclinar la cabeza como junco, extender silicio y cenizas. Dice, eso no es ayuno, porque lo que ustedes están haciendo es hipócrita. Mateo 17, 21. Ay, disculpen, yo no he ido. Ah, caray. Mateo, no, me equivoqué. A ver, vamos a Lucas 18. Lucas 18, por favor, a ver. ¿Por qué este género sale cuando la chinga No, espérame. Es que lo que quiero es... No apunté bien en la cita. No, esta es la cita que quiero. Lucas 18, 9. Disculpe. 18, 9. O sea, no es que se esté en contra del ayuno. Lo importante es estar bien con Dios, ser honesto, ser auténtico. Sí, que es lo que nos ha explicado todo el capítulo de Mateo 6, no ser hipócritas, o sea, no estar actuando. Porque era ¿se acuerdan que era lo que eso es lo que significa la palabra que hipócrita? Que significaba que estar actuando. Entonces aquí lo que el pueblo estaba haciendo en los versículos que ya hemos leído en Isaías 58, que actuaban delante de Dios, como si pudieran también en base a este ayuno maquillado de piedad, poder obtener el favor de Dios, ¿sí? Y es lo que a Dios no le agrada, ese ayuno no es auténtico, y más los ejemplos que les he dado. Entonces fíjate lo que vamos a leer, ¿qué les dije? 18, Lucas 18, 9. La palabra de Dios dice ahí,
A unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y aquí pues este hombre obviamente te resume también lo que vimos, lo que hemos visto en Mateo 6. Hipocresía en el corazón, tocar trompeta, ahí sería delante de Dios, quedar bien con Dios. Es como querer comprar el favor de Dios con tus obras. Es lo que está tratando de hacer este hombre. Y el publicano dice, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, estaba así agachado. Y se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, él estaba siendo auténtico. Él estaba realmente derramando su corazón ante Dios. Él estaba realmente humillado ahí. Y al fariseo de nada le servía los diezmos, el ayunar 2 veces a la semana, porque estaba maquillada su oración, estaba maquillado su ayuno, estaba maquillado su limosna, como te daba el ejemplo del maquillaje de la mujer, ¿no? Que ahora está más duro, o como el filtro que se ponen hombres y mujeres en Facebook, ¿no? Que tú ves la foto y hasta memes han hecho de eso, ¿no? Y ya lo ves en persona y dices: oye, pero te ves bien diferente. Y así, más como Dios sí puede ver el interior, entonces no es bueno presentar nuestro ayuno maquillado de piedad delante de Dios y estar siendo malos, estar siendo perversos, haciendo malas obras. Y entonces le agrada más a Dios que seamos como el publicano, honestos, auténticos y justos delante de Él. Bien, ahora vamos a ver Isaías 58, 6, 7. Y con eso yo creo vamos a cerrar porque ya... Isaías 58, 6, 7. Y lo vamos a terminar la semana que viene. Discúlpenme, pero el Señor puso en el corazón decirle eso a los jóvenes. 6, 7. No es más bien... Ahora aquí voy a hablar de como de la verdadera adoración y el carácter que debe de tener más bien el ayuno, o el cuerpo y la sustancia que debe de tener el ayuno. Y les empieza a decir en forma de pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Quieres ayunar de la manera que a mí me agrada? Es lo que está diciendo el Señor. Mira, me agrada más. Sí, ayuna. Pero también comienza por estar bien con tus hermanos, hermanas. Y deja de oprimir a los demás. Y mejor trata de ayudarlos. Hermano Julio, es como que el Señor dijera: a ver, hijo, está bien que ayunes, pero ¿sabes qué? Es mejor que sí, que ayunes, pero trata de estar bien con tu esposa. Trata de estar bien con las personas que vives en casa, porque si no, de nada sirve tu ayuno. Ese ayuno no es bueno. Trata de compartir lo que tienes con los necesitados. Dice, o sea, desatar las ataduras de impiedad. ¿Qué entiendes por una atadura de impiedad? ¿Qué entiendes por una atadura de impiedad? Hablar mal de los demás. Hablar mal de los demás.
pero ser injusto con los de casa, ¿sí? De nada sirve si estamos ayunando y si estamos maltratando a los que tenemos en casa. Tenemos atados como si fueran bestias de carga a veces, que los maltratamos con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y entonces de nada sirve el ayuno si no quitamos esas ligaduras de impiedad que tenemos sobre las personas que decimos amar. Con esto nos vamos a despedir, y entonces yo espero que los hermanos que nos escuchan en las redes sociales, espero haber podido ser claro en esto. Lo vamos a terminar la semana que viene, pero hoy el Señor nos dice, no sirve de nada ayunar si estamos siendo injustos, no sirve de nada ayunar si inclusive como patrones estamos siendo malos con nuestros empleados, no sirve de nada el ayuno si no quitamos estas ligaduras de impiedad de todas las personas que nos rodean, seas pastor, seas ministro de alabanza, seas quien seas. Si tú tienes ataduras de impiedad sobre las personas, aunque ayunes, ese ayuno maquillado no le sirve al Señor. Vamos a ponernos de pie.